Estudio el libro de Apocalipsis, parte número 19, capítulo 20. El milenio, Satanás es atado, la teocracia. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado Satanás por un poco de tiempo. Juan está viendo el asunto del futuro acerca del arresto de Satanás, el demonio. Y lo ve de esta manera, dice que ve a un ángel descendiendo del cielo que trae en su mano una cadena. Y dice que con esta gran cadena arresta al demonio, al propio Satanás, al príncipe de los demonios, al príncipe de las tinieblas, aquel que genera el caos. Dice que trae una llave, y es la llave del abismo. Este ángel que desciende del cielo debe ser un ángel de un rango importante, porque aparece aquí con la autoridad que le da la llave del abismo, tener esa llave, la cual recuperó Cristo en la cruz del Calvario al resucitar al tercer día. Le dice él a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el que también les dijo a sus discípulos que él tenía toda la autoridad para abrir puertas que nadie puede cerrar y cerrar puertas que nadie puede abrir sin el aval del Señor Jesús. Lo menciona entonces a este ángel con la autoridad para arrestar a Satanás, que tal vez en algún tiempo fue superior a él en el cielo, en rango. Pero ahora este ángel tiene esa autoridad, con esa gran llave y con esa gran cadena, lo arresta. Y dice acá el verso 2, Apocalipsis 22, y prendió al dragón, lo arrestó, lo sometió, lo neutralizó. Y dice las características del ser que será arrestado: dragón, por lo espantoso; serpiente, por su astucia, y serpiente antigua, que tiene una astucia antigua, que es la serpiente de Edén; diablo, el engañador; y Satanás, el adversario. O sea, lo llama aterrador o maligno por dragón, serpiente por la astucia del mal, y diablo por el engaño, y Satanás porque es adversario, porque se opone a Dios, a los planes de Dios y al pueblo de Dios. Dice que este ángel lo ata por 1000 años, o sea que tendrá esas cadenas puestas y estará, dice acá en el 3, lo arrojó al abismo, será arrojado a un lugar profundo y de espesas tinieblas, donde gimen muchos demonios en aquel lugar llamado el abismo en los evangelios. Hay un caso en Lucas 8:31, donde los demonios que van a ser expulsados de un hombre poseído le ruegan al Señor Jesús que no los envíe al abismo. El abismo, según la historia judía antigua, es un lugar donde son apresados los demonios por cierto tiempo. Uno de los compartimentos del abismo es el Tártaro, una prisión de espesas tinieblas más adentro o más a un lado o más abajo del abismo que se menciona aquí. Tal vez el demonio Satanás sea lanzado directamente al Tártaro, a la prisión de espesas tinieblas, donde fue un grupo de ángeles
que aparte de la rebelión original en el cielo, dirigida por el lucero caído, cometieron otro tipo de rebelión, otro tipo de pecado que la Biblia no lo declara abiertamente, pero hay un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios de una manera diferente y la Biblia dice que están en el Tártaro, según el apóstol Pedro y según el apóstol Judas. Dice, porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que despeñándolos los arrojó en prisiones de espesa oscuridad o de eterna oscuridad y los reservó para el juicio del gran día. Es decir, esos ángeles no salen de ahí, sino para ser juzgados en el juicio final. Cuando Dios ejecute el juicio de los ángeles a través también de la iglesia, porque Pablo dice, ¿no saben, hermanos, que hemos de juzgar a los ángeles? A esos ángeles caídos, dice Pablo a la iglesia de Corinto. Gloria al nombre de Jesús. Y dice acá que lo arroja, lo arresta, lo prende, lo detiene, lo arroja y lo encierra. Hace 3 ejercicios con él. Lo pone bajo autoridad, lo tira por un despeñadero a un lugar llamado el abismo y lo encierra, es decir, le pone la puerta con las cerraduras de seguridad y es una llave que a este ángel le entrega el Señor para que ejecute esa sentencia, una orden de arresto contra Satanás y para que se haga cumplir. Y dice además que pone su sello sobre él. Recordemos también que en Lucas 27:66 el diablo alborotó al Sanedrín para que mandaran a poner una piedra de unos 2000 kilos de peso, grandísima, sobre la entrada o puerta o boca del sepulcro donde nuestro Santísimo Señor Jesús fue sepultado después de la crucifixión y muerte. Y dice que pusieron su sello sobre la piedra de parte de Pilatos para que nadie tocara esa piedra sin la autorización del gobernador Poncio Pilatos. Bueno, aquí vemos una figura entre que el diablo quiso y creyó que él podía detener al Señor Jesús, no solo muerto, sino con una piedra mínimo de 2000 kilos, de unas 2 toneladas, cerrando completamente la tumba, dando a entender, este no sale de ahí. Pero vemos que sin mover la piedra, nuestro Señor Jesús de Nazaret resucitó y está vivo. El ángel movió la piedra fue para que miraran sus discípulos que él no estaba ahí, que él había resucitado. Pero aquí entonces vemos esta figura de que el diablo es arrojado y encerrado y se le pone su sello. El sello significa que el juicio es indiscutible, que es inquebrantable y no negociable. Son 1000 años literales. Esos 1000 años, el milenio no es algo simbólico. Y si fuera simbólico, pues Dios es poderoso para hacer en 7 años lo que los hombres no han podido hacer en 6000 años de historia de la humanidad. O Dios es poderoso para hacer también en 1000 años lo que los hombres no han podido ni han querido hacer en estos 6 milenios que llevamos de la historia de la humanidad. Dice que lo ata, lo arroja, lo encierra y le pone un sello a la entrada de su prisión para que no engañase más a las naciones, es decir, quedará privado de toda comunicación con los demás demonios. Los mismos demonios juntamente con él quedarán cancelados a partir de este arresto. Él es el eje central de los demonios y a partir de que sea arrestado, como dice Apocalipsis 22, pues su imperio de la maldad, de las tinieblas, quedará inhabilitado, quedará inhábil, quedará impedido, cancelado, sin campo de acción, porque dice que estará ya hasta que se cumplan los 1000 años de sentencia, que también son los 1000 años
del reino de Cristo en la tierra, el reino milenial. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo seguramente serán un par de meses, no sabemos si días, pero dice que es un poco de tiempo, por tiempos y la mitad de un tiempo, pero aquí no dice que ni la mitad de un tiempo, que serían 6 meses, sino un poco de tiempo. Y vi tronos, Apocalipsis 24, resucitan los santos del Antiguo Testamento. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. He leído Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, lo explicamos. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento, llámese profetas, santos o mujeres de Dios que hayan existido desde Malaquías hasta Génesis, el Antiguo Testamento, esos santos que fueron fieles al Señor, que le obedecieron, que lo esperaron, que le sirvieron, llámese patriarcas, llámese profetas, ellos resucitarán cuando Satanás sea arrestado. Los santos de la antigüedad o del Antiguo Testamento no resucitan para el arrebatamiento de la iglesia, porque ellos no son parte de la iglesia. Ni siquiera Juan el Bautista es parte de la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés. Los apóstoles sí son parte de la iglesia, porque ellos recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Cuando estos tronos, dice acá, que se ven en el 24 de Apocalipsis, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Allí está también la iglesia, están los santos del Antiguo Testamento, en esos 24 tronos. Y vi las almas de los decapitados. Estos son los muertos de la gran tribulación por el testimonio de Jesús. Son israelitas que entregarán sus vidas por la causa del evangelio en la gran tribulación. Van a predicar el evangelio los mismos judíos. Así como empezó el evangelio, así termina. Los apóstoles eran judíos y fueron los primeros que predicaron al Señor Jesús. Los judíos convertidos al Señor Jesús en la gran tribulación van a ser los portavoces de Dios para el cierre del mensaje de Dios. Dice que estos decapitados habían muerto por causa del testimonio de Jesús, por predicar su palabra y por la palabra de Dios. Es decir, este texto quiere decir que por causa del testimonio de Jesús, que es la palabra de Dios. Lo que Cristo dijo y hizo está en la Biblia. O sea que el testimonio de Jesucristo es la Biblia, la palabra de Dios. El Salmo 119 llama a la Biblia testimonio, el testimonio, tus testimonios, hablando de los textos bíblicos. Y dice que los que estarán sobre esos tronos serán los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Es decir, los que se resistirán en la gran tribulación a aceptar las políticas del reino de maldad, del anticristo. Dice que no dejarán que les dobleguen la voluntad, que es su mente, ni su fuerza, que está en sus manos, la frente y las manos, el intelecto, la voluntad, las decisiones, la fe y la fuerza laboral, las finanzas. No permitirá que se posesione de ellos el anticristo para hacer perder a sus almas. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No quiere decir que a los 1000 años se van a morir. Ellos vivirán para siempre. Y en la eternidad
ocuparán un lugar importante en los nuevos cielos y la nueva tierra de nuestro Dios, que la Biblia dice que Él los crea. Y dice que reinarán con Cristo 1000 años, dando a entender con esto que ahí, en este versículo 4 de Apocalipsis 20, se cumplirán todas las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel. Ellos van a recibir el cumplimiento de la tierra por heredad. Del texto que dice, todo lo que pisare la planta de vuestros pies yo os lo doy. Hay judíos por todo el mundo a estas alturas del año 2021. Entonces todo lo que han pisado les será entregado. Pídeme y te daré por heredad las naciones. Ellos en esos 1000 años van a recibir por heredad la tierra entera. El mundo entero estará a disposición de Jerusalén, sirviendo. Habrá armonía, habrá paz, habrá acuerdos, habrá convivencia, tranquilidad en el milenio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección va desde la resurrección de Jesucristo, que es el primogénito de entre los muertos, lo que quiere decir que es el mayor resucitado, o la resurrección más excelente. También es el primer resucitado entre los muertos para nunca volver a morir. La primera resurrección va desde la resurrección de Cristo, pasa por la resurrección de los santos de la iglesia en el arrebatamiento y pasa por la resurrección de los 2 olivos en la ciudad de Jerusalén cuando el anticristo los mate, pasa hasta la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Esa es la primera resurrección. Y dice que hasta que no ocurran todos estos sucesos de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, según Daniel 12:2, que habla también del texto, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Habla entonces de la resurrección de Israel. Y dice acá, esta es la primera resurrección. La segunda acción de la primera resurrección, arrebatamiento de la iglesia y la resurrección del Israel salvo. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto quiere decir, el versículo 26, que es una bienaventuranza y hay que ser santo para tener parte en esta primera resurrección que ya expliqué. Los que no se levanten en la primera resurrección sufrirán entonces la segunda muerte. Los que se levanten en la primera resurrección no tienen nada que ver ni ninguna potestad sobre ellos la segunda muerte. Pero los que no resuciten en la primera resurrección tendrán que esperar entonces a la segunda muerte, a la muerte eterna, a la condenación. Y dice que sobre los salvos no tendrá potestad la segunda muerte, sino que serán sacerdotes. Los creyentes muchos piensan que en el cielo estarán ociosos, que en la eternidad con Dios no habrá nada que hacer. Pues aquí la Biblia dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay mucho que hacer en la viña del Señor, hay mucho que hacer en el reino de Dios. La iglesia debe permanecer ocupada en los negocios de nuestro Padre Celestial. Este es el resumen del libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 6, y estamos dando un estudio versículo por versículo, palabra por palabra, y esperamos que sea de mucha edificación y de mucha bendición para usted que los escucha y que se comprometa en el nombre del Señor Jesús a compartirlo con otras personas, creyentes o no creyentes, para que haya un conocimiento más a fondo de quién es el Dios al que nosotros hemos creído. Les habló su hermano Jaiber Serna
Que el Señor Jesucristo los bendiga siempre.